Ok, muy bien. Esta es la sesión 2 de 4 en este curso abreviado que hurga en lo que el texto bíblico tiene para decirnos en relación a la homosexualidad. Y digo curso abreviado porque esta es una parte del diálogo. La otra parte son ustedes y ustedes verán la forma en que podamos continuar este diálogo. Yo siempre estoy abierto a poder hacerlo. Y la forma en que ustedes puedan a lo mejor compartir todo esto con otras personas. Cuestión que yo les animo que lo hagan. Ustedes compartan este material para poder conversarlo, para poder discutirlo. Creo que más instancias de discutir este tipo de cosas con altura de miras son tremendamente valorables. Así que tenemos que hacerlo. Por favor, compartan esto. Estén de acuerdo con mis conclusiones, no estén de acuerdo con mis conclusiones. Díganle de repente a alguien, oye, mírate este video. No estoy de acuerdo, pero míralo y conversemos. Puede ser una buena instancia para poder mejorar en nuestro diálogo. Bueno, en el video anterior, la primera sesión, quedamos en plena elaboración de un argumento. El punto básicamente es, si asumimos una lectura de la Biblia en la que los eventos que leemos, por ejemplo, en el libro de Samuel o en el libro de los Reyes, si asumimos de que estos son posteriores a la elaboración de la Torá, cuestión que es la idea más extendida que existe en el mundo cristiano conservador, de que está la Torá primero y luego la composición del resto de los libros. Bueno, si lo asumimos de esa forma, resulta muy extraño que frente a actos condenados en la ley de Moisés, nunca se haga alusión a la aplicación de las condenas que están claramente establecidas. Es como si se desconocieran totalmente esas leyes y es lo que yo creo. Creo que las leyes se desconocían totalmente porque, en mi entendido, la elaboración de la Torá es de tiempos brevemente antes del exilio, pero en su mayoría son del exilio y del posexilio. Es una postura que, si ustedes quieren conversar conmigo más adelante, lo podemos hacer sin ningún problema. Les doy un ejemplo al respecto de lo que estamos hablando. Por ejemplo, el caso de David y Betsabé. En el caso de David y Betsabé lo tenemos ahí en 2 Samuel capítulo 12, versos del 9 al 12. Se los voy a leer. Dice, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas, por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Uno lee la historia y yo entiendo absolutamente la gravedad del problema, es horrible. Llega Natán, el profeta, confronta a David, eh, pero ojo, por lo que David ha hecho, la ley levítica lo condena a muerte. Eso es lo que dice el Levítico. No obstante, el texto nos dice que toda la familia va a pagar las consecuencias. Y no solo eso, el texto menciona que otros actos inmorales, también descritos en Levítico 18 y condenados a muerte en Levítico 20, esos actos inmorales serán propiciados por Dios mismo. ¿Se dan cuenta que aquí hay algo que no calza? Algo complejo. Yo lo leo y pienso, ¿no era más fácil simplemente matar a David? Era mucho más fácil. Era mucho más sencillo. Y era la aplicación de la ley. Estaría cumpliendo la ley, no acarrearía más inmoralidad y violencia al resto de su familia. Y acá va el punto al que me dirijo. Este razonamiento tiene sentido si la cronología de eventos fuera la siguiente. Si la cronología fuera así, en esta línea cronológica tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Eh, Porque tiene sentido que pidamos el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? La ley está primero, entonces la ley
se conoce, la ley existe, entonces la ley debe ser aplicada a todo el mundo. No obstante, el consenso académico nos informa que Moisés no es el autor material del Pentateuco, y hay excelentes argumentos para sostener esa afirmación, más que excelentes. Yo diría que es una afirmación a estas alturas irrefutable. Esos argumentos no pertenecen a esta charla porque debía mencionar, o sea, sería muy complicado meternos a analizar ese argumento. Pero insisto, mire, usted lee en pantalla, también correo electrónico, si usted quiere saber más y conversar directamente, escriba, yo con todo gusto responde. No obstante, hay una línea cronológica que expresa mejor o que explica mejor este asunto, este problemita el que nos hemos encontrado. Y es la siguiente, la que yo les mencioné hace un momento atrás, así muy a la pasadita. Monarquía, cautiverio, ley. Y esto quedaría muy claro de la siguiente forma. Sería más sencillo entenderlo, como aparece ahí en la gráfica. La ley no era conocida en el tiempo de la monarquía, por lo tanto no se podía aplicar. Más bien, el consenso académico apunta a que el libro de Levítico toma forma a contar del siglo VI antes de la era común, es decir, durante el tiempo del dominio persa. La ley del Levítico, en este caso, mira hacia atrás, eso es lo que está haciendo, mira hacia atrás a la historia y desde ese pasado conocido, de esa historia que se está reflexionando ahora, entonces desde ese punto comienza a establecer leyes. Mira hacia atrás y desde la retrospectiva que le brinda eso dice, ok, por haber hecho todas estas cosas es que hemos sido expulsados de la tierra. Y así lo hace notar, hay evidencias de que esa es la reflexión de fondo en el mismo Levítico, capítulo 18 y capítulo 20. Dice que no los arroje de sí el país por hacerlo impuro, tal como arrojó a la gente que lo habitó antes que ustedes. Y el Levítico 20 dice, pongan en práctica mis leyes y decretos, cúmplanlos todos, así no los arrojará de sí el país al cual los llevo para que vivan en él. Está esta idea de que el país arroja gente si no obedecen a Yahvé. El texto de Levítico parece que tiene ese objetivo claro, describir como un escenario posible, o sea, describe, en el caso de Levítico, en retrospectiva, describe como un escenario posible algo que ya ha ocurrido, ya han sido expulsados de la tierra. Dice aquí que la tierra arrojará fuera de ella a los habitantes que violen la ley de Yahvé, que contaminen la tierra, que es precisamente lo que ha ocurrido con el exilio. Cuando el escritor de estas leyes las plasma por escrito, tiene en mente que ellos, todos ellos, desde la monarquía para abajo, todos han sido idólatras, han cometido inmoralidades, han hecho lo malo delante de Dios y por lo tanto han merecido la expulsión de la tierra prometida. De la misma forma en que ellos, de acuerdo al texto bíblico, sirvieron como herramientas de justicia contra los pueblos de Canaán. Entonces, cuando estas leyes se dan a conocer, Judá ya ha entendido muchas de estas cosas. Judá ya ha entendido que debe adorar solo a Yahvé y que debe mantenerse con una conducta moral a la altura del Dios al que sirve. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema, pequeño resumen, volviendo al tema, porque yo no quiero, me doy mis vueltas por aquí y por allá, pero siempre quiero volver al tema. Lo que Levítico 18 y 20 condena son actos sexuales masculinos con otros hombres. Estos actos subvierten la jerarquía del poder basada en la relación de dominación-penetración. El hombre que es penetrado se degrada al asumir un rol femenino de sumisión. En el libro de Levítico y en toda la Biblia hebrea, los actos sexuales entre mujeres no reciben condena porque de plano son inconcebibles en la cultura. Eso es lo que podemos decir de los pasajes del libro de Levítico. Eso es lo que podemos decir del pasaje. Algunos han argumentado de que se trata de actos sexuales en el contexto cúltico, y que de ahí es en donde no deben existir. O sea,
las otras naciones hacen esto dentro del contexto cultico, nosotros no. Pero no, otros han dicho que ya que las ordenanzas están en un libro sacerdotal, entonces solo aplican a los levitas. Y no, no, no. Yo quisiera, de hecho, en algún momento yo afirmé esos mismos puntos cuando hace más de 10 años atrás yo estaba estudiando sobre el tema, pero no va por ahí la cosa. Ambas afirmaciones no son correctas. Si bien es cierto que los cultos de las otras naciones incluían actos sexuales para estimular a los dioses de su panteón, panteón cananeo, a hacer lo mismo y de esta forma fertilizar la tierra, las indicaciones del libro de Levítico no parecen apuntar a un escenario cultico, ni a un escenario en donde se esté comparando con lo que hacen las otras naciones. De manera que tampoco parece apuntar solamente al mundo sacerdotal. Sin ir más lejos, es cuestión de leer un poquito más el texto. En Levítico 18:2, Dios hablando se pone en boca de Yahvé la siguiente frase: di a los israelitas lo siguiente. Si fuera solamente dentro del contexto cultico, pudiera ser más específico, como lo ha sido en otras partes del texto. Di a los hijos de Aarón, di a los levitas, di, ¿me entiendes? Más específico a lo sacerdotal. Aquí el llamado general: di a los israelitas lo siguiente. La razón de la prohibición y la condena tiene más bien que ver con ese desafío a la jerarquía del poder tal y como se entiende en el mundo antiguo, y eso es interpretado como una abominación. Son los pasajes de Levítico. Veamos el caso de Sodoma y Gomorra. La historia es larga y de seguro todos ustedes la habrán escuchado o la han estudiado o a la pasada, si es que a lo mejor no tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero más o menos todo el mundo ubica estas historias de Sodoma y Gomorra. El capítulo 19 completo de Génesis nos brinda la perspectiva más amplia, así que ustedes pueden ir y leerlo completo. Por ahora un par de versículos van a bastar. Génesis 19, versos del 4 al 5 dice: todavía no se habían acostado cuando todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa, y desde el más joven hasta el más viejo empezaron a gritarle a Lot: ¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, queremos acostarnos con ellos. Okay. Cuando leemos estos versos, al menos cuando los leemos de la forma en que nos han inducido a leerlos, podemos ver de que esta es la depravación de Sodoma. Está clarísima. La depravación de Sodoma y Gomorra es la homosexualidad. Pero, ¿lo es? Lo que estamos leyendo parece ser el intento de un acto de tipo homosexual. ¿Es esa la forma correcta de clasificarlo? Juguemos a especular, juguemos a los números. ¿Cuántos hombres habrán vivido en la ciudad? Si nos vamos a jugar, es todo un acto especulativo, e incluso un acto especulativo hacia abajo, como para que las cifras den muy hacia abajo. Pero, por ejemplo, si nos apegamos a la literalidad del texto y consideramos el regateo, que a todo esto Génesis 19 debe leerse a la luz de Génesis 18, pero eso es otro tema. Consideramos el regateo de Abraham en el capítulo anterior. No sé si se acuerdan, el Señor se le presenta a Abraham y aparece una negociación. Se le anuncia a Abraham de que se va a destruir la ciudad y aparece un regateo. Oh, pero si hubiera tantas personas justas, ¿la destruirías? Sí, no. Y va bajando, hasta que llega una cantidad muy pequeña y nos damos cuenta con el desenlace del capítulo 19 de que no había ni lo mínimo de justicia en la ciudad, por eso se destruye toda. Pero, por ejemplo, Abraham propone una cantidad de 50 justos y de ahí va bajando. 50 justos. Ok, si 50 personas fuera el 1% de la población, el 1% de la población, la ciudad habría tenido 5.000 personas. O sea, es bastante poco.
seguramente habría sido mucho más. Pero estamos jugando hacia abajo. La ciudad habría tenido unos 5.000 habitantes. 5.000 habitantes y que de ellas, de los 5.000, un tercio, hayan sido hombres biológicamente maduros. Eso nos da un poco más allá, un poquito más de 1.600 personas. En este caso, 1.600 hombres. ¿Se podrían imaginar ustedes a 1.600 hombres intentando tener relaciones sexuales con los mensajeros que Lot tiene albergados en su casa? Es absurdo. O sea, para empezar, trata de imaginarte cuánta cantidad de gente son 1.600 personas. Todos queriendo entrar a la casa de Lot, todos queriendo tener relaciones sexuales con ellos. Es absurdo. Es absurdo. Y esa es precisamente la idea. Mostrar mediante lenguaje hiperbólico, una hipérbole, la corrupción de la ciudad. Pero ¿cuál es la corrupción de la ciudad? ¿La homosexualidad? El texto añade, Génesis 19, versos del 10 al 11 y el 13, dice, pero los visitantes de Lot alargaron la mano, lo metieron dentro de la casa, luego cerraron la puerta e hicieron quedar ciegos a los hombres que estaban afuera. Todos, desde el más joven hasta el más viejo, quedaron ciegos y se cansaron de andar buscando la puerta. Vamos a destruir este lugar. Ya son muchas las quejas que el Señor ha tenido contra la gente de esta ciudad y por eso nos ha enviado a destruirla. Fíjense cómo la hipérbole va aumentando. Resulta que ahora toda esa multitud de hombres, imaginariamente estamos pensando en 1.600, ¿cierto? Una cantidad pequeña. Pero toda esa cantidad de hombres se queda ciega. Y pese a eso, siguen buscando la puerta para entrar. Yo he escuchado personas hablar sobre el tema y hablar de cómo la lascivia los tenía cegados. Sí, pero cuando estás ciego ya no te ciega, o sea, no puede ser tanto el asunto, ¿cierto? Todo el relato lo que está haciendo es buscar ridiculizar a los habitantes de Sodoma. El verso 13 dice que han recibido quejas contra la gente de esta ciudad. Y uno se pregunta, bueno, ¿quejas de quién? ¿De la misma gente de la ciudad? No. Probablemente si toda la ciudad es así, las quejas no vengan de dentro. Entonces viene de gente de fuera. Entonces en primera instancia uno pudiera pensar de que las quejas vienen de la población nómade que pasa por la ciudad esperando recibir algo de hospitalidad. Esa es como la idea. Una hospitalidad que les permita descansar, reponerse de alimentos, ¿cierto? Restoquearse para poder seguir en su camino. Pero a juzgar por la actitud hacia estos mensajeros de Dios, estas otras personas a lo mejor sufrieron peor suerte. Deben haber recibido tratos vejatorios, inhumanos, de humillación. Eso es lo que tiene que haber ocurrido y es el tipo de situación que estamos viendo acá. No olvidemos lo que hablábamos hace un rato. La relación sexual en el mundo antiguo tiene un fuerte componente de dominación. Lo que leemos en la historia de Sodoma y Gomorra no es el intento de hacer una orgía homosexual. Lo que leemos es el intento de hacer una violación colectiva a fin de someter y disminuir socialmente a los forasteros, que en este caso Lot ha protegido y que en otros casos nadie protegió. Este tipo de comportamiento, de hecho, sigue presente en lugares de Oriente y está presente en contextos carcelarios en Occidente, en donde, por ejemplo, cuando un convicto entra en la población penal y se sabe de que es un convicto que entra por violación, especialmente violación de menores, la población penal busca las instancias de violentarle sexualmente. Y esas no son expresiones homosexuales. Etimológicamente, ¿cierto? Si tomamos homosexual, claro, etimológicamente hablando, es el caso,
Pero el punto en esta situación, el punto no es la orientación sexual, el punto no es el disfrute, sino el punto es el castigo, el punto es el vejamen, el punto es la humillación. Este es el mismo caso que luego se puede leer en otra parte de la Biblia, ya no asociado con Sodoma y Gomorra, sino con parte del pueblo del Señor. Es el caso que se puede leer en Jueces capítulo 19, en donde hay un levita que, al igual que estos mensajeros de Dios, elige dormir en la plaza con su concubina. Luego, al igual que en esta historia, una persona les ofrece alojamiento. Luego, al igual que en esta historia, unos hombres pervertidos llegan a la casa en donde están hospedados y demandan que el hospedado salga para violarle. Luego, al igual que en esta historia, el anfitrión de la casa ofrece a su hija, pero es rechazada. Finalmente, el levita de Jueces capítulo 19 arroja a su propia concubina afuera y ésta termina siendo abusada toda la noche y termina siendo muerta. Los paralelismos entre ambas historias son impresionantes y en ambos casos dan cuenta de una conducta perversa que no gira en torno a la orientación sexual insisto, no gira en torno a la búsqueda del placer, sino que gira en torno a la humillación y al sometimiento de la potencial víctima o de la víctima ya de plano cuando ya han caído en sus garras. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué pasa por la cabeza de Lot y del anciano del libro de Jueces que llegan al punto de ofrecer a sus hijas a fin de resguardar a sus huéspedes? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es que se mezcla una cosa con la otra? O sea, una cosa es ser hospitalario y otra cosa es sacrificar lo propio por cuidar a alguien ajeno. Bueno, acá precisamente entran en juego las leyes de hospitalidad. Ahí tengo listadas algunas que podemos deducir del mismo texto bíblico incluso. En el mundo nómada, la hospitalidad es clave para la sobrevivencia. La hospitalidad y las leyes de hospitalidad son un pacto no escrito. Existe un conjunto de leyes formales, pero sí existen en la cultura, están escritos en el ADN de la cultura, en donde hay un compromiso de ayudar al forastero. En el texto bíblico se habla numerosas veces de hacer misericordia con el extranjero. Y claro, insisto, no está escrito, pero no hay una ley específica, pero están los elementos dispuestos aún en el texto bíblico que nos dan a entender de que el extranjero es sujeto de hospitalidad, se debe ser hospitalario. Y es ahí, a través de esos encuentros con extranjeros, con forasteros, que podemos tener esta pequeña lista que yo puse aquí como alimentación, protección, defensa a expensas de su propia propiedad, recursos para continuar su viaje. Y el ofrecimiento de hospitalidad debe ser aceptado, de lo contrario se interpreta como si fuera una ofensa. Entonces la hospitalidad debe ser aceptada. Entonces de ahí que ofrecer a las hijas a cambio de la seguridad de los huéspedes sea un sacrificio que el padre de familia está dispuesto a realizar con tal de preservar la salud, la integridad de quienes él ha albergado en su casa. Cuestión que una vez más nos da lamentables señales sobre el valor de la mujer en el mundo antiguo. El texto bíblico no señala ni una sola vez que la causal para la destrucción de Sodoma y Gomorra haya sido la homosexualidad. No lo menciona ni una sola vez. Primero, que la homosexualidad, como la entendemos hoy, como ya lo he dicho, no existía. Y segundo, que el acto sexual que pretendían hacer los hombres de Sodoma tenía que ver con un acto de sometimiento y humillación. Entonces, si el pecado de Sodoma no fue la homosexualidad, ¿por qué fue destruida? ¿Nos dice el texto bíblico la razón, aunque no sea acá en Génesis? Sí, nos lo dice. Vamos a Ezequiel capítulo 16, versos 49
y 50. Esto es lo que nos dice. Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Está hablándole a Jerusalén. Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia de alimentos y de gozar de comodidad, pero nunca ayudaron al pobre y al necesitado. Se volvieron orgullosas y cometieron cosas que yo detesto. Por eso las destruí, como has visto. Esta versión del texto bíblico dice cosas que yo detesto. Otras versiones usan una palabra tal vez un poco más fuerte, que es la palabra abominación. Cometieron abominaciones. Y algunos dicen, en esa abominación está todo la cuestión homosexual. Lo que pasa es que la palabra hebrea detrás de estas traducciones es toevot, que se traduce como cosas que yo detesto o abominaciones. Es una palabra que en el texto bíblico tiene que ver con adoración a los ídolos, con sacrificios infantiles, tiene que ver con brujería, tiene que ver con infidelidad. Ese es el espectro de significado en el cual la palabra toevot o abominaciones es usada en el texto bíblico. Así que no tiene que ver con la homosexualidad, sino que tiene que ver con otras cosas. Pequeño resumen de estas dos primeras sesiones. Hablar de homosexualidad desde el texto bíblico es imponerle un significante ajeno al escenario en el cual el texto bíblico se desarrolla. Número 2, la sexualidad en el mundo antiguo establece un sistema jerarquizado en donde el lugar que se ocupa responde a la relación dominación-penetración. Esa es la relación. Número 3, las leyes levíticas son escritas de manera retrospectiva y demandan ser renegociadas en su significado por el lector moderno. Me voy a referir a eso un poquitito, un momentito. Voy a ir a pantalla completa para explicarlo. Hay gente que de repente me dice, ¿qué es eso de renegociar el significado de un texto? Eso es algo que todos hacemos. Lo que pasa es que no todos admitimos que renegociamos el significado de un texto bíblico. Por ejemplo, si yo voy al texto bíblico y leo, calle la mujer en la congregación, parece muy específico, parece o sea, está ahí, claramente expresado. Calle la mujer en la congregación. ¿Qué hago yo? ¿Qué hacen las iglesias que tienen a mujeres enseñando en la escuela dominical? ¿Que tienen a mujeres cantando en el culto público? Es más, ¿qué hacen con mujeres predicando en sus altares? ¿Qué hacen con eso? Lo que hicieron fue una renegociación con el texto bíblico, por las razones que sean. Yo puedo tener mejores argumentos o peores argumentos. El caso es que el texto dice una cosa, yo he renegociado su significado para hacerlo relevante a mi realidad. Eso es renegociar el significado del texto bíblico. Lo hacemos todo el tiempo. Lo que pasa es que no lo admitimos o lo hacemos en un proceso tan largo, que entre una generación y la otra se reparten la responsabilidad y la cuarta generación termina practicando algo que la primera nunca lo habría hecho, pero hubo un proceso de renegociación de su significado. Eso lo hacemos todos, absolutamente todos. Lo que pasa es que no lo admitimos. Yo lo menciono porque creo que es contingente a este asunto. Nosotros vamos al texto bíblico y cada vez que lo leemos, cada generación que lee el texto bíblico renegocia con el texto qué es lo que ese texto va a imponerle para su actual modus vivendi. Entonces, eso. Y número 4, la destrucción de Sodoma y Gomorra no es un castigo a las prácticas homosexuales, sino a la violación sistemática de las leyes de hospitalidad. Y con esto terminamos la sesión 2 de este breve curso. En las siguientes 2 sesiones vamos a ver lo que nos dicen los textos del Nuevo Testamento y veremos un par de casos emblemáticos, podríamos decir, en esto de la apología a las minorías sexuales, pero son 2 casos que creo yo que
desde lo académico podemos desestimar en pro de otros mejores argumentos. Así que eso, nos vemos entonces en la sesión número 3.